Bueno, buenas tardes amigos y amigas de la Red Campus Sustentable. Ya estamos de vuelta con la última micro taller, micro charla de esta jornada de mañana. Luego vamos a seguir con un par más en la tarde. Y en esta ocasión tenemos a Christopher Toledo, quien es ingeniero comercial y es el coordinador del programa de sustentabilidad de la UTEM, Universidad Tecnológica Metropolitana. Bienvenido, Christopher. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Christopher nos va a presentar el taller llamado Estimación de la huella de carbono personal. Taller bien práctico. Vamos a dejar ahora a Christopher para que nos pueda compartir su presentación y las preguntas las pueden hacer por el Facebook o en los comentarios y las podemos leer al final. Así que dejo a Christopher para que pueda Ok, compartir. ya voy a empezar a compartir. Me avisas cuando esté. Sí, te aviso. Estaba Parece que compartiendo, ¿cierto? sí se ve. Dale Ya, nomás. ok. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Como presentaron, mi nombre es Christopher Toledo. Soy coordinador del área de gestión de campus del programa de sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ahí está mi correo, soytoledo@uten.cl, en caso de que me quieran hacer alguna consulta que quede del taller o por cualquier otra cosa, no duden en escribir. Este micro taller, micro charla, está titulada Huella de Carbono Personal y el objetivo es específicamente, el poder obtener cuál es nuestra huella de carbono a nivel personal. Para esto he dividido la presentación en dos partes. La primera es una contextualización en donde nos va a permitir conocer el concepto de la huella de carbono y principalmente de dónde viene, cómo surge este concepto. Cuáles son los enfoques que existen para poder estimarla y cuáles son los pasos para poder gestionarla, que es lo más importante luego de realizar la estimación. Luego vamos a acceder a una página web que Ricardo les dejó el link en Facebook para que puedan acceder y a partir de esta plataforma vamos a realizar la estimación de la huella de carbono personal. Yo la voy a ir haciendo a partir de los datos propios y la idea es que ustedes paralelamente puedan ingresar sus datos. Y si es que alcanzamos, vamos a dejar ahí un rato para preguntas finales. Entonces, para comenzar, les puedo comentar que la huella de carbono, al igual que cualquier otro indicador ambiental, ya sea huella ecológica, huella hídrica, nacen para poder estimar y cuantificar el impacto que nosotros causamos sobre el medio ambiente. Impacto, si bien estos indicadores son relativamente actuales de las últimas décadas, el impacto ambiental que nosotros causamos como seres humanos al medio ambiente no es nuevo. Aquí yo puse algunos antecedentes, eh, principalmente dos hechos, que uno en el siglo XIII en Mongolia, donde ya existía evidencia de sobreexplotación de diversas especies de animales y árboles, y otro quizás más conocido que ocurrió en el 1306, cuando se prohíbe la quema de carbón en Inglaterra debido a la contaminación atmosférica que provocaba la quema de este combustible. Pero a pesar de que ya existía evidencia anterior del impacto ambiental que hemos causado sobre el medio ambiente, creo que existen dos puntos clave y que yo creo que ustedes también están de acuerdo conmigo en cuanto a que marca una pauta desde un antes y un después en cuanto al tipo de impacto que estamos causando y cómo este se empezó a globalizar. El primero es la colonización del continente americano en el siglo XV, en donde de cierta forma se traspasa un cierto modelo de mercantilización de los recursos naturales, y este se expande por toda América. Y otro hecho que es mucho más fundamental y el que también nos ha mostrado toda la teoría asociada al impacto ambiental, que tiene que ver con la revolución industrial. Esta en la segunda mitad, que comienza en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿cierto? Y esto cambia radicalmente la pauta del impacto ambiental que estamos causando sobre el medio ambiente, debido principalmente a que se comienza a utilizar de manera mucho más rápida los recursos naturales, principalmente combustibles fósiles,
y las naciones que actualmente son industrializadas comienzan a utilizar estos recursos de manera mucho más rápida. Y con ello, obviamente, que el impacto que empezamos a causar sobre nuestro entorno es mucho mayor al que habíamos registrado anteriormente. También existen otras evidencias, ya en el siglo XIX aparecen las primeras referencias acerca de la lluvia ácida en el 1852. El efecto invernadero y el cambio climático ya se hablaba en el 1858, la deforestación a gran escala en el 1874, ya en el siglo XX comienzan a aparecer las primeras referencias acerca de la contaminación química a partir de la publicación de Rachel Carson, Una primavera silenciosa, en donde ella divulga el impacto que existe en el uso de pesticidas en la agroindustria. De hecho, esta publicación marcó también un antes y un después del movimiento ambiental actual que conocemos en nuestros días. La destrucción de la capa de ozono también ya existía evidencia en el año 1974, y el efecto invernadero por otros tipos de gases que son distintos al CO2 ya en el año 1976. Entonces, por lo tanto, el impacto que actualmente conocemos no es nuevo y sí tiene referencia ya hace bastante tiempo. Entonces tenemos un diagnóstico que es compartido, es común y creo que todos estamos de acuerdo también. De hecho, existe mucha evidencia científica acerca de esto. En el año 2007, el IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, estableció con un 90% de certeza que la liberación de los gases de efecto invernadero, producto de la actividad humana, explicaban en gran parte las variaciones que tenemos del clima en la actualidad. En este sentido, el rol que ha tenido la ONU ha sido bastante importante en cuanto a convocar a ciertos acuerdos que permitan aminorar los impactos ambientales, principalmente en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, pero no solo impactos ambientales, sino también sociales y económicos. Bueno, podrán conocer que existen o se han gestado varias cumbres. La primera fue en el año 72 en Estocolmo, después en el 92 en Río, en donde también se establece la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, quienes posteriormente establecen el Protocolo de Kioto en el año 97, en donde se realiza un acuerdo de las naciones firmantes en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 5,2% respecto de los niveles del año 90 para el año 2012. Y también tenemos las convenciones marco, las COP, que se realizan anualmente para poder ir ratificando y poder darle seguimiento a los compromisos que se han establecido en estas cumbres más grandes. Una de las más importantes es la COP que se realizó en París, la COP 21, en donde se establece la meta de poder frenar el aumento de las temperaturas del clima hasta en 2 grados centígrados y poder hacer y realizar todo el esfuerzo para que no aumenten más de 1,5 grados. Entonces, como pueden ver, existen distintos compromisos que se han adquirido y de cierta forma, para poder cuantificar este impacto y poder cumplir con las metas que han acordado los países, necesitamos poder establecer indicadores. El primero que nace es relacionado con la huella de carbono, es la huella ecológica en el año 96. Principalmente la huella ecológica, en términos generales, lo que establece es poder saber cuál es la cantidad de suelo productivo que necesitamos para poder consumir, para poder obtener recursos, tanto del mar como de la tierra, y cuál es la capacidad que tiene el planeta para poder absorber los residuos que nosotros generamos. O sea, es decir, cuál es la capacidad que tiene, o la biocapacidad del planeta para producir bienes de consumo y para poder absorber los residuos que generamos en términos generales. Acá es súper importante la huella ecológica porque anualmente nosotros conocemos en qué época del año nosotros sobrepasamos la capacidad o la biocapacidad que tiene el planeta para poder entregar nuestros recursos y para poder absorber estos residuos. Este año Chile fue el primer país en Latinoamérica en sobrepasar esta biocapacidad en el 18 de mayo de este año, lo cual nos muestra que el nivel de consumo de los chilenos y el nivel de generación de residuos
es mucho mayor a la biocapacidad que tiene el planeta de poder producir esos mismos residuos y de poder absorber también los residuos. Por lo tanto, es bastante preocupante también si lo miramos de esta forma, porque si todos consumieran como un chileno, no alcanzarían los recursos durante todo el año. Por lo tanto, ahí nos da a pensar del nivel de consumo que vamos teniendo, lo cual tiene una directa relación también con los gases de efecto invernadero. La huella ecológica también incorpora las emisiones de gases de efecto invernadero como contaminación. Por lo tanto, a partir de este concepto de la huella ecológica es que se desprende el concepto de huella de carbono. Y se define como el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero, GI, producidas de manera directa o indirecta, ya sea por una persona, por una organización, por un producto, un evento o una región geográfica. Se mide en términos de CO2 equivalente y sirve como una útil herramienta de gestión para conocer las conductas o acciones que están contribuyendo a aumentar nuestras emisiones. Cómo podemos mejorarla y además realizar un uso más eficiente de los recursos, que es lo más importante al final. El estimar la huella es solo un paso de la gestión de la huella de carbono, pero tenemos que identificar los puntos en los cuales nosotros podemos mejorar y hacer mucho más eficiente el uso de los recursos, lo cual nos va a permitir como objetivo el disminuir nuestra huella de carbono. Los gases de efecto invernadero que se consideran y que fueron establecidos en el protocolo de Kioto son 6. Entre ellos se encuentra el CO2, el metano, el óxido nitroso y los gases asociados a industria son gases fluorados. Todos asociados a distintas fuentes de emisión, principalmente el transporte, el uso de combustibles fósiles y otros ya asociados más a industrias específicas como la producción del aluminio, la manufactura, la agricultura, etc. Los enfoques que existen para estimar la huella de carbono en la actualidad son 6 principalmente. Existe el enfoque corporativo u organizacional, que es uno de los más conocidos. Existe el enfoque de ciclo de vida de un producto o un servicio, que mide desde que se ocupa el concepto de la cuna a la tumba, desde que se produce, se sacan las materias primas hasta que se entrega a quien lo consume. El enfoque personal, que es el que vamos a estar revisando ahora, un rato más, el cual mide principalmente cuáles son las emisiones que nosotros generamos durante todas las actividades que realizamos durante un año. Existe un enfoque por eventos que mide principalmente hechos puntuales, como puede ser un recital, un seminario, etc. Existe el enfoque territorial y enfoques específicos por industrias. Bueno, comentarle además que a nivel organizacional, la UTEM tiene una vasta trayectoria en inventario de gases de efecto invernadero. Durante el año 2019, cuando estimamos nuestra huella de carbono del 2018, además de cuantificarla, logramos reducirla, neutralizarla y convertirnos en la primera universidad en ser CO2 neutral de nuestras emisiones directas, lo cual nos tiene bastante orgullosos, ya que fuimos la primera universidad en Chile. Entonces ahora les voy a pedir que ingresen a la página web que les habíamos dejado el link disponible. Yo lo tengo abierto acá. Voy a salir de esto. Pueden ver me imagino que pueden ver aquí la página web, ¿sí? Ricardo, ¿me puede confirmar? Se ve, se ve. Ya. Bueno, entonces esta es una página web que estima la huella de carbono personal. La elegí principalmente porque, bueno, existen varias en la web. Esta es nacional y me gustó porque se encuentra la metodología de cálculo. Entonces ustedes pueden acceder acá a este link y encuentran los factores de emisión y cuáles son los criterios utilizados para poder realizar el cálculo. Entonces la encontré bastante transparente y es de una empresa particular. Entonces ustedes ingresan acá a calcular tu huella. Lo primero que les preguntan antes de comenzar es cuántas personas viven en el hogar. Yo voy a ingresar una persona porque quiero saber la huella de carbono mía propia. Pero si ustedes quieren ingresarla o quieren saber la huella de carbono por cada uno de los integrantes de su hogar, lo pueden hacer ingresando la cantidad total de personas que viven en su hogar.
bueno, yo no me voy a registrar y voy a comenzar así mismo. En términos generales, la huella se divide en tres partes: en la energía del hogar, en la energía que consume el hogar, la energía en el transporte y en los hábitos de consumo y de residuos que tenemos. Cada uno contiene, bueno, 5 preguntas de energía del hogar, 4 en transporte y 5 en los hábitos de consumo. Entonces le damos comenzar. Lo primero que nos pregunta es: ¿cuánto gasta en electricidad al mes? Yo gasto aproximadamente en promedio 8.000 pesos de energía eléctrica. Ustedes van ingresando sus valores. Gas natural, yo gasto en promedio 15.000 pesos de gas natural mensualmente. Después me pregunta por el gas licuado. En mi caso yo no consumo gas licuado, por lo tanto voy a continuar a la siguiente pregunta, que tiene que ver con la calefacción con uso de combustible de combustión. ¿Y cómo la usa? Yo en mi caso no utilizo, y bueno, si ustedes utilizan deben ingresar algún tipo de este tipo de calefacción. En mi caso le voy a dar continuar. Lo que sí utilizo es calefacción eléctrica. Tengo una estufa eléctrica, la que tengo prendida aproximadamente 4 horas diarias durante 2 meses al año, en promedio. Le doy siguiente. Y tengo la huella de carbono asociada a la energía en el hogar, que es de 0,61 toneladas de CO2 al año. Continuamos ahora con la energía en el transporte. La primera pregunta está asociada a si tienen automóvil y cómo lo usan en la ciudad. Yo sí tengo un automóvil que es pequeño y lo conduzco, le voy a poner 1 hora diaria durante 5 días a la semana. Serían 5 horas en promedio. En metro, en general ando en bicicleta, pero hay algunos días que ando en metro también y son, considerando ida y vuelta, son 10 estaciones aproximadamente. Tengo algo en el chat aquí, parece. ¿No? Algo a ver. Me lo doy siguiente. Si viajas en avión, ¿cuántos kilómetros vuelas al año? En general, yo hago un viaje en avión cuando puedo, en el verano. Voy a considerar el último viaje que hice, que fue a Brasil. Estos son 3.000 kilómetros aproximadamente, entonces sumando ida y vuelta serían 6.000 kilómetros en total. Y ojo acá porque esto es una de las mayores emisiones que tiene una persona, los vuelos en avión. Así que si hacen viajes anuales, es importante que lo hagan, que lo ingresen. Hay muchos que tienen viajes de trabajo también asociados a hacer viaje en avión. La pregunta número 4 está asociada si hago viajes largos, fuera de la ciudad, en automóvil. ¿Qué tipo de automóvil viajo y cuántos kilómetros recorro al año y con cuántas personas realizo estos viajes? En general, cuando hago viajes fuera de Santiago, en mi auto propio, en general son viajes al litoral. Al año haré unos 10 viajes. Estos son 100 kilómetros, 200 kilómetros ida y vuelta, son 2.000 kilómetros aproximadamente. Y viajo generalmente con 1 o 2 personas más. Le voy a poner 2 personas. Y le doy siguiente. Y tengo la huella de carbono asociada al transporte, que es 2,66 toneladas de CO2 al año. Y acá pueden ver que el impacto que tiene el uso del transporte dentro de nuestra huella personal. Y esto también se da en términos organizacionales, mucho más alta que la huella asociada a la energía en el hogar. Y vamos con el último, que tiene que ver con los hábitos de consumo. Cuéntanos sobre tu dieta, la primera pregunta. ¿Qué productos en esta lista consumes normalmente a la semana? Bueno, yo no consumo ninguno de estos productos asociados a alimentos de origen animal, así que le doy siguiente. Luego nos pregunta cuáles son los productos de origen vegetal y cuáles de ellos consumo normalmente. Bueno, pan, un pan diario, un 7 panes al día. Papas deben ser unas 3 unidades a la semana. Cereales consumo bastante, en general 5 tazas a la semana. Soya
2 porciones a la semana. Fruta consumo bastante también durante la semana, deben ser unas 14 frutas, 14 unidades de fruta. Y vegetales también lo mismo. Veamos siguiente. Nos pregunta cuánta agua consumes mensualmente. Yo tuve que mirar mi boleta y estos son 7 metros cúbicos mensuales. Eso lo pueden ratificar en su boleta. En cuanto a los residuos que genero, ¿cuántos envases desechables consumo a la semana? En general trato de no ocupar plástico ni ningún otro tipo de residuos desechables, pero cuando compro alimentos procesados o preparados, vienen en plástico, así que voy a poner una botella de 1 litro, vidrio si consumo, debe ser unas 2 botellas de litro y de estas 2 más. Latas de aluminio pueden ser toda la semana en promedio, no más que eso. Le doy siguiente y la última pregunta es, en cuanto a los hábitos de reciclaje, ¿qué tipo de residuos reciclas? En general reciclo la mayoría, plástico, aluminio, menos residuos orgánicos. Estoy ahí tratando de hacer los esfuerzos por incorporarlo, pero me falta todavía el residuo orgánico. Le damos siguiente y obtengo la huella de carbono asociada a los hábitos de consumo, que es de 0,23 toneladas de CO2 al año. En suma, tengo un total de 3,5 toneladas de CO2 al año, lo cual está bajo el promedio a nivel nacional, que son 5,7 toneladas de CO2 al año. Por lo tanto, ya acá tienen su huella de carbono personal, saben en dónde están sus mayores emisiones, y el paso siguiente es poder gestionarla y realizar acciones que nos permitan reducir esa huella, que es lo más importante luego de cuantificarla, ya que tener este resultado no es nada, sino que lo más importante es poder reducirla y con esto reducir también el impacto que causamos al medio ambiente. Bueno, eso es todo, espero les haya gustado. No sé si alcanzamos a tener algunas preguntas. Ricardo, muchas gracias. Hola, ahí sí, estaba silenciado. Sí, está súper interesante, Christopher. Mi huella es mucho mayor que la tuya, así que hay que empezar a bajarla. Así, el cálculo por fuera. Así Eh, es. por lo visto no hay preguntas, pero está muy interesante el poner en práctica y aplicarse este autotest familiar o personal para empezar a bajar la huella. El Sí, contexto pues está histórico buenísimo. te deja todo súper claro también. Sí, porque hay que considerar que son nuestras acciones personales al final las que estamos midiendo acá, entonces es mucho más fácil realizar cualquier acción que nos permita reducirla. Distinto es cuando medimos la huella de carbono organizacional, que ahí depende de las misiones que tiene la organización. Y ahí ya se complejiza un poco más el tema porque es la organización la que tiene que establecer medidas para poder reducir esa huella, de la cual nosotros también somos parte. Pero en este Claro, caso es mucho más fácil. Un hábito de dejar de comer carne te permite bastante reducir reducido, bastante la huella de carbono. Sí. es cierto. Sí. Bueno, Christopher, muchas gracias por tu disposición, tiempo, por la explicación. Alargamos un poquito más el taller por, por términos de la página y quedó súper claro el ejercicio, así que hay que empezar a realizarlo. Ya Muchas por Ricardo, gracias de nada. Muchas gracias a y ustedes también por la organización y todo el esfuerzo que se ha realizado. Muchas gracias por todo. dale un abrazo, Christopher. Al Ricardo, gracias. Chao. Cuídate. Y volvemos en la tarde con más talleres, amigos. Un abrazo a todos.